Bueno, hemos llegado al último video de esta serie de cadena de valor, efectos en la eficiencia y competitividad de las pymes. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la ventaja competitiva y la relación con la rentabilidad. Recordemos qué es la ventaja competitiva. La ventaja competitiva es la característica única y sostenible en el transcurso del tiempo que no posee cualquier otra empresa que compita en el mismo mercado y que nos lleva a tener una rentabilidad superior. Esto que implica analizar los recursos con los que cuenta la empresa en comparación con la competencia y cumpliendo las expectativas de los clientes del mercado, las capacidades que generan esa sinergia entre el talento humano, los recursos, el contexto y el know-how o el saber hacer por parte de la empresa, que es único en comparación con los competidores. Competencias distintivas, que básicamente es lo que nos va a permitir tener estrategias diferentes, tener un posicionamiento superior en el mercado para luego tener entonces ventaja competitiva, que la ventaja competitiva se va a evidenciar a través de una rentabilidad superior. ¿Y por qué rentabilidad? Porque en últimas las empresas están creadas para claramente generar una actividad comercial, una actividad productiva, bien sea transformación, elaboración, comercialización, transporte, ¿sí? Un producto o un servicio, pero que en últimas lo que busca es tener una rentabilidad para la empresa y para sus accionistas o propietarios en la medida que haga o optimice tanto los procesos como mejore o aproveche las oportunidades del mercado. Vamos a ver entonces cómo hacemos evidente o cómo identificamos que tenemos ventaja competitiva y si las decisiones que se han tomado finalmente terminan generando los resultados que espera la gerencia y sus propietarios. En este punto, la información financiera resulta ser clave para hacerle seguimiento al desempeño de la empresa, para identificar si es verdad que la cadena de valor, si es verdad que las decisiones que se han tomado al interior de las actividades principales o primarias y las de apoyo, si la cadena de abastecimiento se ha gestionado de manera adecuada, ha logrado tener resultados satisfactorios. Recordemos que existen cuatro estados de situación financiera a propósito general, es decir, información que sirve tanto para la gerencia como para las diferentes partes interesadas, como quienes, los propietarios, los inversionistas, los bancos, los terceros, los proveedores, los clientes, el Estado, que son partes que están interesadas en conocer el desempeño de la empresa para el relacionamiento que se tienen con la empresa, bien sea con la compra de productos, la venta de productos, el apoyo financiero, entre otros. Bien, recordemos que el estado de situación financiera es un estado que nos permite establecer cuáles son los recursos con los que cuenta la empresa, de los cuales posee el control, tiene los derechos y de los cuales espera genere beneficio económico futuro como consecuencia de la sinergia que generan entre ellos, tanto activos de corto plazo, activos de largo plazo, que son los que producen como tal el bien o el servicio y pues que básicamente lo que se refleja son las decisiones de inversión. Cuando vemos en el estado de situación financiera el pasivo y el patrimonio, lo que vemos son las decisiones de financiación. ¿Cómo logramos tener esos recursos que permiten la operación, que permiten el desarrollo de la empresa? ¿De dónde provienen los recursos? De capital externo, de proveedores, de obligaciones financieras, de bancos que le suministran financiación a la empresa, si una empresa, por ejemplo, una pyme, al crowdfunding, que es un financiamiento colaborativo, entonces serían terceros que estarían apostándole a la empresa a través de el apalancamiento y su retorno serán los intereses que la empresa pague en la medida que pasa el tiempo o el plazo que le fue concebido para cubrir su obligación. Pero también dentro de las opciones de financiación
está el patrimonio, que es el capital que ponen los accionistas, que ponen los propietarios, que no es solamente el capital que el accionista, el propietario puso en el momento en que se constituye la empresa, sino es también el capital que va dejando producto de las utilidades que genera la empresa y que no son distribuidas y que va aumentando el capital de su de su propietario y que en últimas se constituye en una fuente de financiación. Por otro lado, tenemos el estado de resultados. El estado de resultados me muestra el resultado de la operación, porque allí tangibilizo esa apuesta de ventas, esa apuesta o esa estrategia de mercado a través de los ingresos que se generen. Tangibilizo las actividades primarias a través del costo de ventas, porque allí voy a ver los insumos, materias primas, servicios, mano de obra directa, que están directamente relacionados con la producción del bien o el servicio. Pero también voy a evidenciar los gastos que provienen de las actividades de apoyo, como la administración, la fuerza de ventas, los gastos financieros que provienen básicamente del área de decisiones de financiación. Y también los gastos de impuestos, que es otra área de apoyo porque allí se toman decisiones orientadas a optimizar o mejorar la planeación tributaria a través del uso de opciones que me da la ley tributaria y poder hacer una planificación que me lleve a pagar los impuestos justos, pero aprovechando las diferentes posibilidades que me da la ley para disminuir el pago de impuestos, teniendo en cuenta los beneficios, digamos, de emplear mujeres cabezas de familia, discapacitados, jóvenes y demás. Entonces, allí hago evidente también las decisiones que se toman en esta actividad de apoyo. El estado de flujos de efectivo, por su parte, lo que me muestra es cómo se usó el efectivo. ¿Recuerdan en el video pasado que hablábamos del ciclo del efectivo, que es la comparación entre el ciclo operativo y el pago que le hago a los proveedores? Entonces, allí es importante en el estado de flujos de efectivo es evidenciar el uso de este recurso, cuáles fueron las entradas, por qué conceptos. Puede ser que haya entrado dinero importante dentro del periodo, pero producto de la venta de activos productivos. Entonces, realmente no es que la operación haya generado el efectivo, sino que se está vendiendo activos que son productivos y eso tiene, digamos, una interpretación diferente a que sea un efectivo que ingresa por las actividades de operación provenientes de la venta del producto o del servicio. Cuando hablamos del estado de cambios en el patrimonio, lo que hacemos es identificar cómo se movió el patrimonio, el capital de los accionistas, de los propietarios, básicamente por efectos de la generación de utilidades y el pago de dividendos. Entonces, la información financiera se constituye en un insumo clave para evaluar el desempeño financiero de la empresa y hacer tangibles los resultados de las decisiones de la cadena de valor y de la cadena de abastecimiento. Bien, identificada la importancia de la información financiera y su impacto en la toma de decisiones, debemos analizar también otro insumo que nos permite identificar factores favorables o a mejorar de la empresa. Estos son los indicadores financieros. En este momento vamos a hablar de los indicadores financieros básicos. Son básicamente 4 grupos, que son liquidez, eficiencia, endeudamiento y rentabilidad. Cuando hablamos de liquidez, los indicadores de liquidez me permiten determinar la capacidad de la empresa para cumplir sus obligaciones en el corto plazo. Aquí yo analizo los activos de corto plazo, los activos que espero se conviertan en efectivo en un periodo no mayor a un año, así como los pasivos que deben ser cumplidos en ese mismo periodo. Entonces, son un grupo de indicadores que son claves para determinar la manera como la empresa se relaciona con sus clientes y con sus proveedores, así como sus obligaciones de corto plazo. Cuando hablamos de eficiencia, estamos hablando de la capacidad que tiene la empresa para usar los recursos productivos totales de la entidad. Entonces, acá, ¿qué tan eficientes es con sus activos? Por ejemplo, y no importa que sean de corto plazo o de largo plazo. Entonces, por ejemplo, en las cuentas por cobrar, ¿qué tan eficiente es con los procesos de recaudo? Con el inventario, ¿qué tan eficiente es con el proceso de fabricación? Cada cuánto se logra rotar el inventario, no solamente en su producción, sino en su venta. ¿Qué tan eficiente se es con los activos productivos o de largo plazo?
tendrá activos ociosos que de golpe pueden generar ineficiencias, mayores gastos y que si se utilizarían de una mejor manera podrían mejorar los ingresos y la rentabilidad. Cuando hablamos del endeudamiento, estamos analizando la participación de recursos externos en relación con los aportes de los accionistas, ¿sí? Y la manera como se financian los activos de la compañía. Por último, la rentabilidad, que es a donde queremos llegar, me indica el valor agregado que genera la empresa, la operación, tanto desde las actividades primarias como las actividades de apoyo, que al final es el aumento de valor para la empresa, pero también el incremento de capital para el accionista. Entonces, estos 4 indicadores son claves a la hora de identificar si las decisiones que se han tomado han sido las correctas. Bien, teniendo en cuenta que la máxima en la toma de decisiones es optimizar los recursos para tener mayores retornos, hay 2 indicadores en donde nos vamos a concentrar, que es el retorno sobre los activos. Es un indicador de productividad que relaciona la utilidad neta, el remanente que queda de la operación, que finalmente es lo que nos va a permitir evaluar si se logra tener la rentabilidad esperada o no. El rendimiento sobre los activos básicamente me lleva a analizar la utilidad neta respecto de los activos empleados. Pero ese es un indicador que si lo vemos de esa manera plana, pues de pronto nos diría, bueno, somos rentables en un 10%, en un 12%, en relación con el total de los activos. Y cuando digo somos rentables, lo estoy hablando como empresa. O sea, dado que la empresa es el total de sus activos, con esos activos logra tener una utilidad neta que le lleva a tener una rentabilidad sobre esos recursos. Pero ¿cómo descompongo? Y eso es lo que se denomina el análisis Dupont. ¿Cómo descompongo la rentabilidad sobre los activos? Entonces, miremos que la descomposición del ROA está en términos de un indicador de rentabilidad y un indicador de eficiencia. Cuando hablamos de indicador de rentabilidad es la utilidad neta sobre las ventas. Entonces, es decir, del total de ingresos que logra tener la empresa, ¿cuánto es lo que al final, en qué porcentaje, cuál es el porcentaje que al final termina siendo para la empresa y para sus accionistas? Entonces, me permite analizar a través de este indicador, que es el margen neto, qué tan eficiente se es dado el nivel de ventas con respecto a sus costos y los gastos y al final la utilidad que se analiza porcentualmente como rentabilidad. Entonces, ¿qué tan rentables son los activos? ¿Qué tan rentable es la operación con respecto al total de las ventas? Por otro lado, combinamos el indicador de eficiencia. Tenemos unas ventas y unos activos que intervienen para generar esas ventas. Lo que me dice este indicador es, dado ese nivel de ventas, ¿cuántas veces podría reemplazar los activos? Y si esos activos están siendo realmente eficientes para la producción de esas ventas. Entonces, note que al hacer la propiedad de las fracciones, elimino ventas con ventas, me queda utilidad neta sobre activos. Entonces, ¿cómo podemos hacer para aumentar la rentabilidad sobre los activos? Uno, aumentando la utilidad. ¿Y cómo aumento la utilidad? Incrementando las ventas o optimizando costos y disminuyendo gastos. Pero por otro lado, ¿cómo puedo también generar mayor rentabilidad sobre los activos? Pues buscando tener activos más eficientes, activos que logren generar beneficios económicos, contribuir a la generación de ingresos más que la generación de gastos. Finalmente, dentro del análisis Dupont tenemos la rentabilidad sobre el patrimonio. Acabamos de ver la rentabilidad sobre los activos que intervienen en la operación, qué tan rentables son. Pero ahora miremos qué tan rentable está siendo la operación con respecto al capital de los accionistas. Y noten que aquí lo que utilizamos es utilidad neta sobre patrimonio. ¿Que cómo lo descomponemos? Lo descomponemos como el indicador de rentabilidad, margen neto, la rotación de activos, eficiencia, y miren que estos dos es que el ROA. ¿Y qué se le adiciona a este análisis? Se le adiciona el apalancamiento. Entonces, dado el apalancamiento de la empresa, ¿cómo logra optimizarse o aumentarse la rentabilidad de los accionistas? Porque los activos por sí mismos están generando una rentabilidad, el ROA, indicador de productividad. Pero dado el apalancamiento que tienen las empresas, el total de rendimiento, el total de la utilidad de la empresa termina siendo para el
accionista. Por tanto, el efecto del apalancamiento, que es la relación de activos sobre patrimonio, lo que me muestra es el multiplicador de capital. Miren que activos sobre patrimonio lo que me muestra es cuántas veces el activo conforma el patrimonio, o mejor, cuántas veces el patrimonio se ha multiplicado dado el nivel de activos. Entonces, ese aumento de los activos se debe ¿a qué? Al uso del pasivo. Entonces, los activos no es igual al patrimonio. Dado que tenemos pasivos, lo que se ha hecho es, a través de capital externo, aumentar los activos, pero al final la utilidad neta, que es lo que genera toda la operación por el concurso de los activos, termina para el accionista. Y eso es lo que me lleva a que el efecto del apalancamiento me aumente la rentabilidad del accionista o del propietario. Por tanto, la deuda es una buena opción para aumentar la rentabilidad de los propietarios. Claramente, como la deuda no se puede tener de manera indefinida, el nivel máximo de deuda óptimo será aquel que no lleve a la empresa a estar en estrés financiero. ¿Estrés financiero qué es? Que no pueda lograr cubrir el gasto de la deuda y el pago del capital dado la generación de utilidad operativa y flujo de caja. Entonces hay que buscar tener un equilibrio en el endeudamiento para que el endeudamiento logre aumentar el rendimiento del accionista sin entrar en estrés financiero. Adicionalmente, el uso de la deuda dependerá del riesgo que esté dispuesto a asumir los accionistas o propietarios, porque la deuda implica hacer un pago fijo de financiación y ante una volatilidad como lo que ocurrió con el COVID-19 puede llegar a tener problemas de pago del servicio de la deuda, los intereses y el capital. Entonces, todo depende del riesgo que esté dispuesto a asumir el propietario. Pero hay que tener en cuenta que la deuda es un buen aliado para mejorar o aumentar o multiplicar el rendimiento del accionista. Bueno, ahora te invito a que analices la cadena de valor de tu empresa, analices la cadena de abastecimiento y lo hagas evidente a través del análisis de la información financiera. Si no tienes un sistema de información financiera o no has logrado construir o agrupar la información para tener los estados financieros que son claves para el análisis de rentabilidad y lograr identificar si se tiene una ventaja competitiva, pues es la hora de iniciar a construir las bases de datos de los hechos económicos y de la información de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos y construir la información financiera que te permitirá tomar decisiones y aumentar la productividad y el crecimiento de tu empresa. Bueno, espero esto sea de utilidad para que lo pongan en práctica en sus empresas y logren cumplir sus metas financieras y de negocio.